Hola, ¿qué tal? Tienes delante de ti uno de los tutoriales de la serie de contabilidad, serie que estoy creando para explicar ciertos aspectos puntuales, básicos y a veces conflictivos de la técnica contable. En el tutorial de hoy abordo el balance de situación. Para ser más concretos, abordo la parte 1 de dicho balance que en este caso va a ser el activo del mismo. Habrá pues otro tutorial parecido a este en el cual hablaré del pasivo. Balance de situación. Pongo la imagen de una balanza de platillos que pesan lo mismo para reforzar la idea de balance. De hecho, de balanza es la procedencia posterior del balance. Algo compuesto por dos partes paralelas que pesan lo mismo. Este balance se apellida de situación. ¿Por qué de situación? Porque se refiere al estado del patrimonio, es una descripción del estado del patrimonio de una empresa en un momento determinado, la situación que se produce, la instantánea, en una fecha determinada. Os pongo ahí en el entrecomillado el 31 de diciembre de un hipotético año de el milenio en el que nos encontramos. Los dos platillos de la balanza que pesan lo mismo, que suman igual, están constituidos por una parte el activo y por otra parte lo que llamamos patrimonio neto más pasivo. Insistiendo en ello, el patrimonio neto más pasivo, el patrimonio neto concretamente, recibe distintas denominaciones. Por eso os pongo ahí lo de patrimonio propio, aunque la forma contable más idónea es la de patrimonio neto. Insisto en que suman lo mismo. Y ahora abordando ya a la parte que en este tutorial nos ocupa, que es el activo, deciros que existe un criterio para ordenarlo. Hay una forma determinada, no se ponen las partidas que lo componen de una manera arbitraria, sino conforme a un criterio. El criterio es de menor a mayor liquidez. Esto es, pondremos en primer lugar aquellos bienes o derechos que no van a convertirse nunca en dinero o que van a ser los últimos en ser convertidos en disponibilidad líquida. Os pongo los terrenos como el ejemplo más representativo. Para que una empresa deje de tener los terrenos que ahora tiene para convertirlos en dinero, pues tiene que llegar a cambiar de ubicación, que es una de las situaciones que más difícilmente se producen. Y al final de esa ordenación nos encontramos con el dinero que ya es líquido, las disponibilidades monetarias, en la caja, el dinero que tenemos al alcance de nuestra mano. Dentro de este criterio general del activo, el activo pues, como patrimonio, parte del patrimonio que comprende los bienes y derechos, pues lo dividimos en dos grandes apartados, el activo no corriente y el activo corriente. Refiriéndome en principio al primero, consideramos no corriente como aquellos bienes o derechos que permanecen en el patrimonio de la empresa, en la contabilidad de la misma, pues durante un largo periodo de tiempo. El largo periodo de tiempo lo podemos concretar en un año desde un punto de vista estrictamente contable, si bien desde un punto de vista de economía de la empresa hablaríamos quizá de otras referencias. Se llama activo no corriente pues porque no corre, porque no circula, porque no está en continua transformación, porque desde que entra hasta que sale pasa un periodo de tiempo largo, por lo tanto durante el cual ha estado estancado, por así decirlo. Uno de los ejemplos sería una máquina, pero también serían los muebles, el edificio, etcétera. Siendo más explícitos, el activo no corriente se subdivide en una serie de apartados. No incluyo aquí todos los que el plan contable establece, pues porque considero que estos son unos conocimientos iniciáticos y más adelante ya tendrás tiempo de ampliarlos. Pero básicamente, fundamentalmente, el activo no corriente, inmovilizado, fijo, de todas esas formas se llama al no corriente, pues lo dividimos en inmovilizado intangible en primer lugar. ¿Por qué intangible? Porque no tiene forma física. Son derechos generalmente que la empresa utiliza evidentemente para su funcionamiento, que le son necesarios, que los usa habitualmente y durante un periodo prolongado de tiempo, pero que no tienen una forma física. Generalmente pueden ser una concesión,
un contrato, un comunicado legal que guardamos en la caja fuerte. Un ejemplo de esto sería pues el poder utilizar en exclusiva una patente, cualquier manifestación de la propiedad industrial, una patente, una marca, un procedimiento de fabricación, etcétera. Después tenemos el inmovilizado material. Estos son bienes y derechos, bienes básicamente que sí que tienen forma física, los estamos utilizando habitualmente y de una manera permanente, duradera, como decía. El camión, los muebles, el edificio, las máquinas, etcétera. Dentro del inmovilizado material existe la posibilidad de que algunos de sus componentes, los terrenos y las construcciones, en vez de ser utilizados por la empresa, esta los tenga para explotarlos, para obtener una cierta renta de ellos, renta a través del alquiler o renta a través de la venta posterior a un precio ventajoso. Si hemos adquirido algún terreno, alguna construcción con esta finalidad, a eso le denominamos inversiones inmobiliarias. Y por último tenemos inversiones financieras a largo plazo, puesto que estamos en el activo no corriente, que se refiere a aquellos activos financieros que compramos, que la empresa compra con el ánimo de tenerlo en su poder durante más de un año, sean valores de renta fija, valores de renta variable u otro tipo de activos financieros. Vuelvo al activo, a la descripción general, para en este caso centrarme en el activo corriente, entendiendo por tal los bienes y derechos que están en continuo movimiento, en continua rotación, corriendo, aparecen y desaparecen dentro del patrimonio de la empresa continuamente. Aparece y desaparece, en el ejemplo que os pongo, el dinero en el banco, que lo ingreso, luego lo extraigo en un plazo de tiempo más o menos breve para adquirir algo, etcétera, pero también aparecen y desaparecen las materias primas, que las compro, luego las voy transformando, las convierto en un producto terminado, las vendo, se convierte en un cliente, este cliente me paga, deja de serlo, etcétera, ¿no? Pues es este proceso de rotación al que está sometido el activo corriente y cuyas partidas permanecen con nosotros durante menos de un año. Ya para ser más explícitos, para desglosar el activo corriente, lo hacemos en existencias, entendiendo por tales los bienes que son inventariables, que los guardamos en un almacén y que en un momento determinado sabemos el número de ellos, el valor que tenemos en dicho almacén, los inventariamos. Pues esos bienes los podemos utilizar para vender, en caso de las mercaderías, para transformar, en caso de las materias primas, o simplemente para consumir, que puede ser el combustible con el que alimentamos nuestro sistema de calefacción o nuestras máquinas. En una fase posterior, este activo corriente generalmente se puede convertir en deudas comerciales u otras, a lo que tradicionalmente se le ha llamado el realizable, que son las empresas que nos deben o los documentos que justifican que les vamos a cobrar. Serán los clientes en el primero de los casos o los efectos comerciales a cobrar en el segundo. Esas existencias, una vez que han sido vendidas, esos productos terminados se han convertido en clientes. Y ya en una fase posterior, esos clientes me pagan, cobro los efectos a cobrar y tengo el efectivo, el disponible, el dinero ya en forma líquida, en forma de tal dinero en caja o en bancos. Y para finalizar, una vez descrito el activo del balance de situación, quiero hacer hincapié en una idea importante. No solo que el balance se compone de dos partes iguales, una llamada activo y otra patrimonio neto más pasivo con determinados componentes, sino que cada una de ellas tiene además un determinado significado económico. Así, el activo está formado por el conjunto de inversiones o de aplicación de fondos que la empresa utiliza. Es la estructura económica, la realidad de la empresa. Nosotros, el dinero que hemos utilizado, el dinero o los fondos de financiación que hemos conseguido, los invertimos en tener un edificio, permitir que me deban los clientes, tener dinero en el banco, etcétera. Esta es pues la descripción económica de lo que es la empresa, en que hemos utilizado los fondos conseguidos. Mientras que la procedencia, el origen, la fuente de dichos fondos, la fuente de la financiación de la empresa, la relata, la recoge el pasivo. Así, ese pasivo formado por el capital, que son los fondos que en su momento eh, pusieron en la empresa los propietarios, los socios o el propietario único si es una empresa individual,
las deudas a largo plazo, que son tal vez cantidades que me han permitido disponer de ellas un préstamo bancario, los proveedores que no me dan dinero exactamente, pero sí permiten que disponga de unas materias primas o de unas mercaderías que luego pagaré, son fuentes de financiación al fin y al cabo. Entonces, el conjunto de las fuentes de financiación es igual a el conjunto de las inversiones con ellas realizadas, evidentemente. Y con esta última idea, pues doy por finalizado el tutorial del activo. Repito que habrá un segundo tutorial, hay un segundo tutorial en el cual hablo sobre el pasivo del balance. Espero que nos veamos en él.